Cuando los drones surcaron el cielo de Burkina Faso, nadie sospechaba que el auténtico terremoto nacería desde el suelo. Aparatos no identificados cruzaron el Sahel, lanzando un mensaje helado: vigilancia y advertencia de potencias extranjeras. Las imágenes filtradas no sembraron miedo, sino algo más peligroso. Fuego en las calles, gritos desafiantes, y una ola de determinación que se propagó más rápido que cualquier amenaza. Fue como si cada mirada al cielo se transformara en un llamado silencioso a la unidad, como ocurrió en otras épocas en las que una nación se vio acorralada y solo encontró salida en la cohesión popular. La presión no quebró al pueblo burkinés. En lugar de rendirse, respondieron con una energía que encendió a una generación entera, desafiando décadas de control foráneo. Del caos emergió la Fuerza Pantera. Sombras negras, disciplina férrea, sin discursos ni proclamas. Su sola presencia prometía defender la tierra con orgullo y orden. Las imágenes recordaban a los movimientos de autodefensa que surgieron en la Argelia colonial, cuando la opresión extranjera solo logró fortalecer la fibra nacional. El surgimiento de la Fuerza Pantera, junto a la reacción popular, marca el principio de una nueva era. ¿Estamos ante la gestación de una doctrina africana de resistencia? La pregunta resuena en todo el continente. ¿Será este el instante en que África deja de inclinarse y empieza a decidir su propio destino? Recordemos que en el pasado, movimientos como el de independencia de Ghana, liderado por Kwame Nkrumah, iniciaron cambios que se expandieron como ondas, transformando no solo un país, sino toda una región. Si África deja escapar esta oportunidad, arriesga perder su voz y su lugar en el mundo. Pero si asume el momento, puede romper para siempre las cadenas externas y reescribir su historia con manos propias. Como en el caso de la India tras la marcha de la sal de Mahatma Gandhi, cuando un gesto simbólico encendió una revolución imparable, Burkina Faso y el Sahel tienen ante sí la posibilidad de ser el epicentro de un despertar africano. El eco de esta rebelión no tarda en cruzar fronteras. Los ojos del mundo se posan sobre Burkina Faso, esperando la próxima jugada. En las cancillerías de Europa y Estados Unidos, los analistas consultan mapas y reportes, intentando descifrar si este alzamiento es el inicio de un efecto dominó que podría trastocar décadas de política exterior. Durante años, Burkina Faso fue vista como una ficha secundaria en el tablero del Sahel. Todo cambió cuando la presión externa obligó al país a mostrar su verdadera cara. Así como sucedió en tiempos de la primavera árabe, cuando pequeñas chispas encendieron protestas masivas en Túnez y Egipto, la situación actual en Burkina Faso puede ser el detonante de una transformación continental. La primera jugada fue intimidar. Tecnología militar extranjera surcó los cielos de Ouagadougou. Drones silenciosos grababan cada esquina, enviando un mensaje helado. La vigilancia venía de lejos, pero la amenaza era inmediata y total. Como en la Guerra Fría, cuando los vuelos de reconocimiento U-2 sobre Cuba alteraron el equilibrio mundial, aquí el simple zumbido de los drones trastocó la rutina diaria y sembró una inquietud que creció con cada hora. Occidente y la CEDEAO respondieron con bloqueos y sanciones, presentando sus acciones como defensa del orden. Sin embargo, su objetivo real era quebrar la determinación de una nación que, según ellos, nunca se atrevería a romper las reglas impuestas. Las calles, lejos de someterse, se llenaron de murmullo y resistencia. En las esquinas, se compartían historias de cómo las sanciones no habían doblegado a Cuba ni a Irán. Ese recuerdo servía de inspiración y advertencia. Entre el asedio diplomático y la sombra tecnológica, emergió Traore, un capitán joven subestimado por muchos. Su voz, firme y serena, cruzó fronteras con una advertencia que nadie olvidó. No cambiaremos sangre por ayuda. No era solo orgullo, era una declaración de independencia que paralizó a más de un diplomático. Su frase evocó la determinación de líderes como Patrice Lumumba, quien desafió a potencias extranjeras en el Congo con convicción y dignidad. Las palabras de Traore hicieron vibrar a la juventud. Estudiantes, obreros y líderes barriales se reagruparon bajo una nueva identidad: la bandera nacional,
En asambleas improvisadas, la sociedad civil entendió que el verdadero pulso no era por subsidios, sino por el derecho a decidir el rumbo propio. Como en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, donde cada marcha y cada discurso sumaba fuerza a la causa, en Burkina Faso, la gente comenzó a verse a sí misma como protagonista y no como víctima. Pero el desafío traía riesgos evidentes. Si la diplomacia fallaba, la intervención militar o el estallido interno podían desatar una catástrofe. Cada gesto era una apuesta. Cruzar la línea significaba guerra abierta. Era como estar en la antesala de la Revolución Francesa, cuando la presión y la represión podían desembocar en una tormenta incontrolable o en la fundación de una nación nueva. Sin embargo, la mayor sacudida no vino de embajadas ni de drones. Nació un símbolo inesperado, capaz de convertir el miedo en coraje colectivo. En la historia, símbolos como la estrella roja de la Revolución Rusa o la bandera tricolor de Francia han sido motores de unidad y transformación social. La Pantera se sumó a esa tradición. La aparición de la Fuerza Pantera encendió la mecha. Lo que comenzó como un gesto simbólico, pronto se convirtió en el grito de una generación decidida a desafiar el destino. Jóvenes que nunca antes se habían interesado por la política, ahora colgaban carteles y coreaban lemas en las calles, inspirados por la imagen de la Pantera Negra. En las sombras emergió una figura: la Pantera. Con su llegada, el relato cambió de golpe. Como en la antigua Sudáfrica, donde la figura de Mandela transformó la resistencia en esperanza, aquí la Pantera encarnaba la posibilidad de una nueva África. Al amanecer, los muros de Ouagadougou y de aldeas en todo Burkina Faso amanecieron cubiertos de grafitis. Una pantera negra, encorvada, lista para atacar. Clips breves mostraban a jóvenes enmascarados entrenando en patios vacíos, mientras la silueta felina se multiplicaba por Telegram, TikTok y Twitter. La pantera se convirtió en símbolo de resistencia, una ola viral imposible de frenar. Como las camisetas del Che Guevara en los años 60, la pantera se convirtió en moda, declaración y escudo. Para algunos, la Fuerza Pantera era la reacción espontánea ante años de humillación extranjera. Para otros, una maniobra secreta del Estado. El debate dividió foros digitales y cafés, rebeldes auténticos o piezas en un juego de poder. Mientras analistas occidentales advertían sobre una amenaza insurgente, dentro de Burkina Faso, la lectura era distinta. Esta ambigüedad recuerda a los inicios del movimiento zapatista en México, cuando la pregunta sobre su origen alimentaba el mito y la fuerza del movimiento. Muchos veían en la Pantera a los herederos del espíritu de Thomas Sankara, capaces de proteger al pueblo donde el Estado había fallado. Treyor, siempre evasivo, ni confirmó ni negó la existencia de la fuerza, aumentando el misterio. Para la juventud, la Pantera no era solo una milicia, era un grito colectivo por la dignidad africana. El eco de las panteras negras estadounidenses resonaba aquí, con una misión adaptada al contexto africano: proteger, inspirar y transformar. A medida que Occidente y la CEDEAO elevaban advertencias y sanciones, la admiración interna creció. Las calles vibraban con cánticos de libertad y orgullo, y hasta facciones rivales suspendieron disputas, atraídas por el magnetismo del nuevo emblema. No era solo un grupo armado, sino el reflejo de una ideología: el derecho a decidir sin tutelas, a forjar un destino propio. Los barrios antes divididos ahora se reunían en asambleas abiertas, donde se discutían estrategias y se compartía comida, siguiendo el ejemplo de solidaridad de los movimientos sociales de América Latina. Pero el peligro acechaba. Si la Fuerza Pantera dividía a Burkina Faso, el país podía caer en una guerra civil devastadora. Si lograba unir, podía encender una revolución regional fuera del control externo. La historia ofrece ejemplos de ambos caminos. La Yugoslavia de los años 90, consumida por la división, y el Vietnam, unificado tras décadas de lucha. El rumbo aún no estaba escrito. El eco de la Pantera empezó a cruzar fronteras, haciendo temblar a quienes apostaban por el viejo orden. Los medios internacionales se hacían eco de los eventos,
comparándolos con la descolonización del siglo pasado, cuando las ideas, y no las armas, derribaron imperios enteros. Lo que comenzó como un rumor en los callejones de Ouagadougou, pronto se transformó en una corriente subterránea que desbordó mapas y alianzas. Los ojos del continente, y del mundo, estaban a punto de girar hacia Burkina Faso. Como cuando la caída del muro de Berlín inspiró a millones en Europa del Este, ahora África miraba al Sahel con esperanza y temor. En Mali, Níger y Guinea, las brasas del cambio prenden con rapidez. ¿Acaso asistimos al temido efecto dominó que inquieta a las potencias extranjeras? En las universidades de Bamako, grupos de debate analizan cada movimiento, comparando la situación actual con la independencia de Argelia o la revolución de los claveles en Portugal. Las calles de Bamako y Niamey hierven de jóvenes que elevan pancartas por la soberanía. Videos de la Fuerza Pantera se multiplican en Telegram y Twitter, mientras los hashtags reclaman independencia y unidad africana. La juventud del oeste africano encuentra un idioma común. Basta de tutelas, basta de órdenes impuestas desde fuera. Es el mismo espíritu que animó a los jóvenes de París en mayo de 1968, cuando la consigna era cambiarlo todo. La CEDEAO, largo tiempo bastión de intereses occidentales, comienza a resquebrajarse. Algunos gobiernos tantean a la OTAN, temerosos de quedarse sin respaldo internacional. Pero otros advierten, si hay intervención, el Sahel en pleno podría incendiarse en una revuelta regional. Los diplomáticos recuerdan con inquietud la intervención en Libia y sus consecuencias inesperadas. La tensión se palpa en las embajadas foráneas, donde los funcionarios revisan planes de evacuación y las cámaras vigilan cada segundo. Las potencias occidentales refuerzan su presencia militar, temiendo que el fuego encendido en Burkina Faso se propague sin control. Los analistas militares trazan paralelos con la intervención soviética en Afganistán, que terminó por galvanizar la resistencia local y cambiar el curso de la historia. En vez de retroceder, los estados del Sahel exploran una alianza autónoma. Por vez primera en décadas, se debate en serio la creación de un bloque africano capaz de desafiar la injerencia extranjera y establecer sus propias reglas. Una idea antaño impensable resuena ahora en los pasillos del poder regional. Como sucedió con la creación de la Unión Africana tras siglos de fragmentación, la posibilidad de una unión real cobra fuerza. La oportunidad para una Unión Africana auténtica es inmensa, pero los riesgos también. Una guerra regional, represalias internacionales o nuevas formas de dominación bajo otros nombres. El destino del continente se juega en este tablero, donde cada decisión puede encender o apagar la esperanza de una generación. Como en la Conferencia de Berlín del siglo XIX, donde África fue repartida sin voz ni voto, hoy el desafío es que los propios africanos decidan su futuro. En este clima de peligro y posibilidad, todas las miradas se dirigen a la próxima jugada de la Fuerza Pantera. ¿Será suficiente la voluntad regional para resistir la presión externa y reescribir la historia? La respuesta nadie la sabe, pero las lecciones del pasado insisten. Los cambios verdaderos requieren unidad, estrategia y coraje. En el epicentro del conflicto, la pólvora palidece ante la fuerza de la convicción. Las potencias extranjeras lanzan sanciones y drones, pero el verdadero combate se libra en el territorio invisible de la identidad y la narrativa. Burkina Faso ha demostrado que los símbolos y la cultura unen a un país con mayor velocidad y solidez que cualquier ejército foráneo. Como en la resistencia de Vietnam, donde la cultura y la tradición se convirtieron en armas tan poderosas como los rifles, aquí la identidad se vuelve el campo de batalla. Panteras negras cubren los muros, los tambores antiguos retumban en las plazas, cánticos se elevan en un lenguaje común. Esa energía convierte el pasado en futuro, y la juventud burkinesa ya no solo exige, construye. Forjan una identidad colectiva capaz de desafiar décadas de imposición. Cada mural y cada mensaje viral son escudos contra la manipulación externa y semillas de rebeldía. Talleres de arte y música improvisados llenan los barrios, donde se compone el nuevo himno de la resistencia. Las potencias occidentales,
acostumbradas a dictar guiones africanos, descubren que la narrativa se les ha escapado de las manos. Ya no controlan ni el relato ni la imaginación de esta sociedad despierta. Sus viejas herramientas, presión diplomática, sanciones, estrategias de contención, resultan ineficaces ante un pueblo decidido a contarse a sí mismo. Como ocurrió en Sudáfrica durante el boicot internacional, la creatividad y la determinación del pueblo superaron cualquier aislamiento impuesto desde fuera. En este torbellino, Traore no es solo un líder militar, se revela como arquitecto de una nueva visión africana. Su calma confunde a diplomáticos y rivales. No busca gloria personal, no responde con gritos, ni se doblega ante la provocación. Lidera desde la autodefinición, sembrando confianza en su pueblo. No cambiaremos nuestra sangre por ayuda. Esta frase, repetida hasta volverse eco nacional, es más poderosa que cualquier comunicado oficial. Grupos de estudio y círculos de lectura en las universidades analizan sus discursos, buscando inspiración y estrategia. Pero una pregunta inquieta sobrevuela las capitales africanas. ¿Podrá el resto del continente replicar este modelo de despertar identitario? ¿O es Burkina Faso una excepción en un mar de apatía y miedo? El potencial de transformación es inmenso, pero el riesgo también lo es. Represión interna o manipulación mediática podrían sofocar la chispa antes de que se convierta en incendio. Sin embargo, la promesa es todavía mayor. Una África que, por primera vez en generaciones, decide su propio destino. Voces desde Senegal hasta Sudáfrica debaten estrategias para preservar la autonomía y evitar repetir errores históricos. La tensión se siente en el aire. Los ojos del mundo se clavan en el Sahel, preguntándose si este es el instante en que África deja de reaccionar y empieza a escribir el rumbo de su propia historia. El reloj avanza y las decisiones de hoy tendrán eco durante décadas, como sucedió tras la independencia de Ghana o la revolución etíope. El eco de este despertar resuena más allá de las fronteras de Burkina Faso. En los pasillos de poder, aliados y adversarios se preparan para la siguiente jugada. Las cumbres de emergencia se multiplican en Bruselas y Washington, mientras los movimientos sociales africanos coordinan acciones a través de redes digitales. El rugido de la pantera resuena, y ya nadie puede ignorarlo. La decisión es colectiva, y el mundo entero contiene el aliento. En cada rincón del país se organizan comités de vigilancia, talleres de historia, festivales de música y poesía, que celebran la identidad local y regional. Estas actividades fortalecen el vínculo social y ofrecen alternativas de resistencia pacífica frente a la presión externa. Durante muchas décadas, Burkina Faso fue visto como un simple peón, ignorado por los focos del mundo y presionado por intereses ajenos. Hoy, su pueblo transforma esa presión en llamas y convierte la vigilancia extranjera en un grito de independencia. La Fuerza Pantera no es solo una respuesta militar, sino el inicio de una revolución identitaria. Jóvenes que abrazan nuevos símbolos y convierten su historia en un escudo vivo. La memoria de Thomas Sankara y otros líderes resucita en canciones, murales y debates públicos. Ese rugido atraviesa continentes. Ya no es solo sobre Burkina Faso. Es una advertencia para quienes apuestan a que África seguirá en silencio. Ahora, cada dron que cruza el cielo africano enfrenta a una generación decidida a rechazar el miedo y hacer de la autodeterminación una realidad tangible. Como en el caso de la resistencia india al Raj británico, donde cada acto de desafío sumaba fuerza, aquí la suma de gestos y símbolos construye una muralla infranqueable. El riesgo de quedarse atrás nunca fue tan alto. Ser pasivos es ceder el derecho a decidir quiénes somos y hacia dónde vamos. Perder este momento sería dejar que otros sigan escribiendo la historia en nuestro nombre, cuando por primera vez en muchos años se está escribiendo aquí y desde dentro. La lección es clara. La historia se forja con coraje, unidad y acción colectiva. Las viejas potencias observan, algunas inquietas, otras incrédulas, pero la narrativa ya no les pertenece. El futuro de África ahora está en manos de quienes sienten la tierra, forjan símbolos en las calles y laten con la historia.
¿Te atreves a sumarte al cambio? ¿O prefieres que todo siga igual? El momento de decidir es ahora, porque la próxima generación recordará quiénes asumieron el reto y quiénes miraron hacia otro lado. La historia avanza. Cada palabra y cada voz cuenta. Deja tu postura, porque esto no es solo una noticia. Es una invitación a escribir juntos el próximo capítulo. ¿De qué lado quieres estar? Prácticamente, ¿cómo puedes sumarte o apoyar este despertar africano? Empieza informándote, compartiendo la verdadera historia y apoyando las voces locales. Participa en foros, difunde mensajes positivos en redes, cuestiona las narrativas impuestas y promueve el consumo de productos y cultura africana. Recuerda que cada pequeño gesto suma, desde leer literatura africana hasta apoyar proyectos de desarrollo comunitario. Así, entre todos, la historia se escribe desde abajo y para todos.